Un saludo para todos nuestros queridos amigos y todos nuestros queridos hermanos que siempre están pendientes de estos programas en esta página de SMI Reforma El Salvador. Sean todos bienvenidos, que el Señor pueda estar en cada uno de vuestros corazones y pueda acompañarnos. Queremos dar la bienvenida en esta oportunidad al pastor David García. Gracias, hermano Giovanni. Lo tenemos Mucho como gusto. invitado especial nuevamente para esta lección y esperamos poder tener el estudio guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, esperamos poder tener el desarrollo de esta lección. Vamos a hacer una oración, mis queridos hermanos y queridos amigos. Si usted nos puede acompañar, lo puede hacer. Incline su rostro, eleve sus pensamientos a Dios y pidámosle que nos acompañe y nos dirija en este estudio. Oremos. Amén. Bendito y amante Padre que estás en el cielo, alabado, exaltado y bendecido sea tu nombre. En esta hora venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque nos has concedido el privilegio de pertenecer a tu iglesia. Gracias porque a pesar que no lo merecemos, nos has tomado en cuenta. Permite que podamos valorarlo, podamos apreciarlo y aprovechar este privilegio, Señor, que nos has concedido de conocerte y de poder tener esta verdad. Permite que podamos compartirla también, podamos enseñarla, podamos vivirla y practicarla, para que podamos ser luz en medio de este mundo. En esta hora que queremos estudiar esta lección, suplicamos de tu Santo Espíritu, para que podamos entenderla, podamos compartirla de la mejor manera, y que todas las respuestas que se hayan de dar puedan tener tu aprobación y también puedan recibir tu bendición. Quédate con nosotros, bendícenos y acompaña también a nuestros amigos y hermanos que están uniéndose a esta transmisión, allá donde ellos estén, que tu paz y tu gracia les acompañe. Lo agradecemos y lo suplicamos todo junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos suplicado a nuestro Dios que nos pueda acompañar y nos pueda ayudar a tener este estudio y que sea de bendición tanto para nosotros que vamos a dirigirle en esta oportunidad y también para ustedes que la van a estudiar con nosotros. Es la lección número 8, mis queridos hermanos, la que vamos a estudiar en esta oportunidad. Lección 8 para el sábado 22 de febrero del 2025. Recuerden, hay un informe misionero del Departamento de Evangelismo de la Asociación General. Tiene que ser leído, ¿verdad? Este sábado, así es que recuerden, ahí en sus iglesias, en sus reuniones, no pasen por alto este informe, pueden leerlo, para que de esa manera pueda cumplir el propósito por el que se ha añadido este informe en la lección. Nuestro estudio, la lección está titulada El llamado de Gedeón. Vamos a leer lo que dice este párrafo del Espíritu de Profecía. Luego le vamos a pedir al pastor David que nos pueda dar un comentario en base a lo que vamos a estudiar. Dice así, Conflicto de Valor, página 126. Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que se encontraba delante de él. El Señor no siempre elige hombres con talentos muy grandes para su obra, sino que selecciona a los que podrá usar mejor. Personas que podrían realizar un buen trabajo para el Señor pueden ser dejados por un tiempo en la oscuridad, aparentemente ignoradas y sin ser empleadas por su maestro. Pero si cumplen fielmente los deberes de su humilde posición, poniendo buena voluntad al trabajar y sacrificarse por él, a su tiempo, él les confiará mayores responsabilidades. Amén. Pastor David, denos un comentario en base a lo que hemos leído. Sí, hermanos, es muy significativo esta experiencia del llamado en un momento crítico del pueblo de Israel. Otra vez se había metido en problemas, se había olvidado del compromiso que había hecho con Dios y Dios había mandado otro escarmiento para este pueblo. Y como siempre Dios levantaba personas, ¿verdad?, que serían instrumentos para su obra. En esta ocasión vemos el llamado de Gedeón. Gedeón dice que comprendía su insuficiencia para poder realizar la obra que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, era muy importante, hermano Giovanni, y se tenía, ¿verdad?, un registro de digamos, del árbol genealógico
de cada persona. Y la Biblia demarca que Gedeón, ¿verdad?, que era de la tribu de Manasés, eh, era descendiente de una familia que no desempeñaba ningún cargo destacado, pero sí se destacaba, ¿verdad?, su familia por su valor y por su integridad. Entonces esas cosas quizás hacían que este hombre, ¿verdad?, se sintiera un poco desconfiado de sí mismo, pero vemos, y esto nos llena mucho de satisfacción, de mucho agradecimiento a Dios, el saber de que cuando Dios nos llama para un cargo, para una responsabilidad mayor que la que podrían tener los demás, no siempre va a haber nuestra capacidad, nuestro talento, nuestras virtudes, sino que va a haber, ¿verdad?, esa intención que podamos tener de poder ser utilizables en cualquier parte, sin importar la dificultad, sin importar el escenario en el que nos encontremos. Entonces pienso, hermano Giovanni, que esta historia, ¿verdad?, nos va a ayudar a nosotros para ver el significado del llamado de Dios, el llamado que Dios nos llama para poder, ¿verdad?, ser baluartes en un momento de dificultad en medio de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Sí, es muy interesante, es muy importante ver cómo es que Dios hace sus llamados, ¿verdad? Hay hombres, como dice acá la nota, que pueden tener muy buenos talentos. Y como dice acá, personas que podrían realizar un trabajo para el Señor y lo pueden hacer porque tienen talentos para hacerlo. Pero muchas veces Dios dice no siempre elige hombres con esos talentos grandes, sino hombres que tengan la buena voluntad de poder colaborarle y dejarse guiar también por su voluntad. Y esto es lo que vemos en Gedeón, ¿verdad? Esa buena voluntad, ese valor, como decía el pastor David, esa integridad que él tenía y la buena disposición de servir, de ayudar y de no hacer lo que él pensaba, lo que él quería, sino hacer lo que a él se le demandara, lo que a él se le pidiera. Y por eso el Señor lo llamó y lo tomó en cuenta. Vamos a pasar al desarrollo de la lección. Esperamos que Dios nos ayude a poder contestarla y que todos podamos aprender de cada una de estas preguntas que vamos a estudiar en esta hora. Primera pregunta, Pastor David. ¿Qué permitió el Señor que sucediera cuando Israel nuevamente hizo lo malo ante sus ojos? Muy bien, hermanos, estamos viendo una situación que en algún momento quizás hasta se puede volver como monótona, ¿verdad? Porque en todas las lecciones que estamos teniendo, vemos de que Israel es un pueblo, hermanos, que en cada momento cae en estado de sujeción por otros pueblos que se denominan enemigos de él. En este caso, Dios, una vez más, después de que había pasado esta prueba, ¿verdad?, y que habían sido liberados, hemos estudiado el canto de Débora, ¿verdad? Y vemos ahora que el pueblo se encuentra, otra vez Dios los entrega bajo el yugo de los madianitas. La Biblia dice que fue por un tiempo de 7 años. Pero no solamente dice eso, sino que describe, ¿verdad?, el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 4 al 6, en qué condiciones es que se encontraba el pueblo. Y es muy triste porque los israelitas dicen que vivían en cuevas, en los montes, vivían en cavernas y en lugares fortificados, porque resulta que este pueblo, ¿verdad?, saqueaban constantemente a los israelitas, les quitaban su alimento, les quitaban cualquier bien, destruían cualquier fruto de la tierra y no les dejaban nada ni siquiera para comer. No tenían posesiones, animales, bueyes, asnos. Y entonces en esa desgracia, ¿verdad?, tan deplorable en la que había caído el pueblo de Israel, una vez más, pues tuvieron otra vez que reconocer su desgracia por causa de su mal proceder y clamaron a Dios una vez más. Sin embargo, el espíritu de profecía dice, ¿verdad?, en esta nota de esta pregunta número 1, que no todo el pueblo se encontraba en una apostasía generalizada, ¿verdad? Siempre ha habido un pequeño remanente, habían siempre algunos que permanecían fieles a Dios, pero en su mayoría, bueno, habían hecho caso omiso de la palabra de Dios. Entonces podemos decir que se cumple aquel adagio muy común en nuestra zona que pagan justos por pecadores. Es lo que sucedió en este momento, ¿verdad? Y sin embargo me llena eso de esperanza, hermano Giovanni, porque
No podemos decir siempre, ¿verdad? Todo el pueblo se ha apartado de Dios. No podemos decir hasta cierto punto en la organización, todos los pastores están obrando mal, o todos están obrando bien. O que las iglesias, todas las iglesias están mal, o que en una iglesia todos los miembros no actúan bien. No, siempre hay en todo lugar, en todo grupo, una parte que hace lo malo y una pequeña minoría que siempre está fiel. ¿Quién los reconoce? Es Dios. Y Él es, ¿verdad?, el que concede su misericordia por amor a esos fieles que se mantienen y por amor a que los que están en pecado se arrepientan también de su mal proceder. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es triste, ¿verdad? La situación de Israel. ¿Y qué hicieron nuevamente? Como ya ha dicho el pastor David, pues hicieron lo malo, ¿verdad? Se apartaron, desobedecieron nuevamente. ¿Y qué permitió el Señor? En conclusión a esta respuesta, que fueran oprimidos por los madianitas durante 7 años, ¿verdad? Eso es lo que el Señor permitió por la desobediencia, por apartarse de nuevo de Dios y hacer lo malo. El Señor permitió que los madianitas oprimieran al pueblo durante 7 años. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2 y aquí también vemos algo pues muy interesante. Cómo Dios, a pesar de cómo es su pueblo, Él siempre está ahí. Y dice la pregunta número 2. ¿Qué mensaje envió al pueblo para que comprendiera sus serias responsabilidades? Dios nunca ha abandonado a su pueblo, ni a los que desobedecen, ni a los que se apartan y hacen lo malo. Él siempre les hace llamado, siempre los invita a apartarse del mal. Nosotros podemos escuchar y podemos encontrar, queridos hermanos, en la Biblia, la voz de Dios llamándonos a abandonar lo malo, a apartarnos del mal. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Enviarles un mensaje, un mensajero con este hermoso mensaje. Dice acá su palabra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 7 y 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Vean cómo empieza el mensaje. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré, dice, de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué sucedió? Pero no habéis obedecido mi voz. Es decir, hermanos, ¿cuál fue el mensaje que Dios envió? Un mensaje de conciencia, un mensaje donde el pueblo pudiera recapacitar, pudiera reflexionar y comprendiera qué es lo que habían hecho, qué es lo que Dios había hecho por ellos y cómo ellos habían actuado, que comprendieran, como dice la pregunta, sus serias responsabilidades. Y por eso Dios les hace un recordatorio de todo lo que les había hecho. Él les dice: yo os hice salir, yo los saqué de la servidumbre, yo los libré, yo les quité la aflicción, yo les entregué tierra que ellos no habían trabajado. Y por eso, hermanos, él les dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero lamentablemente, ¿qué había hecho el pueblo? No había obedecido su voz. Ese fue el mensaje que Dios les mandó. Les recordó todas las obras milagrosas en favor de ellos. Les mandó un mensaje de reprensión, de advertencia, haciéndoles conciencia para que recapacitaran y comprendieran así y reconocieran su desobediencia, ¿verdad? Ese fue el mensaje y esa es la conclusión de la pregunta número 2. ¿Qué mensaje envió el pueblo para que comprendiera sus serias responsabilidades? Les envió un mensaje de reprensión y advertencia para que reconocieran su desobediencia y les recordó todas las obras milagrosas en favor de ellos. Amén. Amén. Pregunta número 3, Pastor David. El Señor eligió a Gedeón. ¿Qué le dijo el ángel del Señor a Gedeón cuando se le apareció? Muy bien. La Biblia nos enseña en este relato de siempre de Jueces que dentro de esos pocos fieles que se encontraban en Israel oprimidos por los madianitas, el Señor pone su mirada en un hombre, su nombre es Gedeón.
¿Qué estaba haciendo Gedeón? Bueno, Gedeón estaba luchando por sobrevivir. Estaba también compartiendo la misma suerte de toda su nación. Estaban escondidos y en esta ocasión dice que estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ya vemos lo que hacían los madianitas con la alimentación. Pero dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció y le dijo algo muy especial, quizás que algo que todos quisiéramos escuchar en un momento de crisis, en un momento de dificultad. ¿Qué es lo que le dijo el ángel? Jehová está contigo. Y también reconoció los atributos de este hombre. Un varón, le dijo, esforzado y valiente. Son características que deberíamos de tener todos los hijos de Dios en el momento de crisis, el esforzarnos, la valentía. Ahora, Gedeón podemos comprender por su respuesta que era, podríamos decir, tímido en reconocer esto. Estaba afectado seguramente por lo que estaba pasando hasta ese momento. Y su respuesta fue, ¿verdad, Señor? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Empezó, ¿verdad?, a preguntarle a aquel ángel. Quizás no lo hizo desafiantemente, quizás era una pregunta de verdad, de curiosidad, como la que nos hacemos siempre cuando estamos en una dificultad. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué me pasó esto a mí? Son expresiones que han salido de muchos de nuestros labios. Pero habla, ¿verdad?, acerca de la actitud de este hombre sencillo, de este hombre que no era de una existencia resaltante en el pueblo, sino que, como ya lo hemos dicho al principio, ¿verdad?, no venía de ninguna familia que destacara, ni tenía a cargo su familia, ¿verdad? Pero sin embargo dice que Dios distinguía en él su valor y su integridad. Y por eso el Señor le dice, bueno, este ángel, ¿verdad? Perdón, le dice, Jehová está contigo. Esas fueron las palabras, ¿verdad?, con las que el ángel se dirige cuando se le parece a Gedeón. Amén. Amén. Bien interesante, ¿verdad? Vemos cómo hasta el saludo en el que se le hace, se le saludó de una forma resaltando sus buenas cualidades, ¿verdad? Esas buenas características que él tenía, ya las que usted ha mencionado, Pastor David. Así es que de esa manera, pues el ángel se dirigió, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dio esa seguridad, ¿verdad? Ese ánimo para que Gedeón, pues también aceptara la responsabilidad que pronto también se le iba a pedir, esa responsabilidad que iba a recaer sobre él. El ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pregunta número 4. ¿Qué gran tarea le pidió el Señor a Gedeón que realizara? Y la subpregunta, ¿qué promesa le hizo cuando expresó su creencia de no ser suficiente para la tarea? Como hemos dicho anteriormente, el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué se dirige a él con estas palabras? Porque se le iba a encomendar una gran tarea, porque se le iba a pedir algo de parte de Dios y él iba a necesitar también confianza en Dios, creer en Dios y también esforzarse para la causa de Dios. ¿Por qué? Porque la tarea que se le pidió a Gedeón fue la siguiente. Dice Jueces 6:14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Cuál fue la tarea? Que librara a su pueblo de los madianitas. Dios le encomendó a Gedeón esta gran tarea, porque no era una tarea fácil. Era difícil librar de los madianitas al pueblo de Israel por cómo estaban ya. Ya les habían prohibido tantas cosas, ya los habían subyugado tanto y oprimido tanto, que era para el pueblo por sí solo, era imposible librarse ya de eso. Pero Dios le encomendó la tarea a Gedeón de librar a su pueblo. Y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Esa era la tarea que se le encomendó a Gedeón. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo cuando él expresó su creencia de no ser suficiente para la tarea? Como ya en la respuesta anterior, él dijo, Señor mío. Él se sintió quizás incapaz, él se sintió insuficiente como para realizar esa gran tarea, porque él reconoció que era un pedido grande, pero se le hizo una promesa. Y dijo él, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
Esa fue la respuesta que él dio, ¿verdad?, a la solicitud y a la tarea. Reconociendo que venía de una familia como humilde, quizás sencilla, pobre, menos preparada, quizás no tenían tanto capacidad en una cosa o en la otra, pero le dice, ¿cómo voy a hacer yo para salvar a este pueblo? Y lo último, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa fue la promesa. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pastor David García, denos un comentario de esta pregunta, la número 4. Me llama mucho la atención, hermano Giovanni, esa expresión. Ve con esta tu fuerza. Hasta este momento Dios no le dice, te voy a dar esta herramienta, vas a ir con esta gente o te voy a dar este poder sobrenatural para que la victoria sea garantizada, tengas más confianza. No, le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La que el mismo Dios había identificado en él. Cuando le dice, varón esforzado y valiente. Por esos dos atributos, ve. Ahora, me llama eso la atención porque a veces nosotros esperamos de que Dios nos dé ya una garantía de seguridad de éxito en lo que vamos a hacer. Cuando el Señor nos dice, vaya, como es semejante a la orden que le fue dada a Moisés cuando estaban ante el Mar Rojo y los egipcios venían detrás de ellos. Y Moisés dudó, ¿verdad? Y va ante los clamores del pueblo, se dirige a Dios y le dice, Señor, mire el pueblo. Y el Señor le dice, ¿y qué vienes a mí? La orden es que avancen. Y el pueblo por fe empezó a atravesar aquellas aguas. En muchas circunstancias de nuestra vida, también el Señor con lo que nos dará la orden para actuar es con lo que ya tenemos, con lo que ya nos ha dado, con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestra pobreza, con nuestra abundancia, con lo que sea. Son los medios con los cuales Dios en muchas ocasiones de nuestra vida dará la orden, ve con esta tu fuerza. Ahora, su siervo humildemente, ¿verdad?, esperaba una garantía y le dice, ¿y con qué voy a salvar? Pero el Señor entonces, ¿verdad?, muy lindo, como le dice, te doy la seguridad que estaré contigo. Te doy la seguridad de que vas a derrotar a los como a un solo hombre. Imagínense, no era un solo hombre el problema para ellos, pero Dios le decía, esto va a ser tan fácil como derrotar a un solo hombre. No pienses en un ejército. Y más adelante, ¿verdad?, veremos esta milagrosa forma, cómo tuvo un cumplimiento real. Dios no solamente nos entusiasma para que hagamos las cosas, en realidad cumple lo que Él nos dice. Si nos dice que algo va a ser fácil, lo va a hacer. Si nos dice que algo está en la capacidad del poder hacerlo, va a ser de esa manera. Así que es muy importante, hermano Giovanni, que fomentemos esa fe en Dios y sobre todo en el momento de dificultad, ¿verdad? Amén. Dios, cuando ve esa disposición, ¿verdad?, en uno también, esa valentía, esa firmeza, como ya vemos en el caso de Gedeón, pues nos manda con responsabilidad y tenemos que desempeñarla de la mejor forma, confiando y creyendo en Él. En conclusión a la pregunta 4, ¿qué gran tarea le pidió el Señor a Gedeón que realizara? Que liberara a su pueblo de los madianitas. ¿Qué promesa le hizo? Le prometió su presencia y la victoria contra sus enemigos. Amén. Amén. Pregunta 5, Pastor David. ¿Qué significaba derribar un altar y construir otro? Bien, antes de dar la respuesta, hermanos y hermano Giovanni, tenemos que analizar el relato, ¿verdad?, de la cita sugerida en esta pregunta que está en Jueces 6, 25 al 27. Y en este relato nos dice que fue Dios el que le dio instrucciones acerca de la primera tarea que debía hacer Gedeón. Y la orden fue de que tomara un toro del hato de su padre, el segundo toro de 7 años. La segunda misión era derribar el altar de Baal, el de su padre. Y que también, ¿verdad?, cortara la imagen de Acera. Después de haber hecho todo eso, derribar el altar de Baal y esa imagen de Acera, debía él edificar un altar a Jehová y ese toro que había tomado él, ¿verdad?, sacrificarlo en holocausto con la madera de la imagen que se había destruido de Acera. Pero, y aquí vamos destacando ya entonces, ¿verdad?, la valentía y el esfuerzo y el liderazgo también de Gedeón. Porque esta obra, y la prudencia.
porque la Biblia dice que no lo hizo desafiantemente en el día, sino que dice que por prudencia, por cautela, por sensatez, determinó hacerlo de noche. Entonces, vemos de que Dios da instrucciones, pero nos deja también la posibilidad nosotros de determinar, de utilizar nuestro juicio para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, lo hizo y no lo hizo solo, sino que también, ¿verdad?, recogió o eligió también 10 hombres para hacer la tarea que Dios le había encomendado. Así que ahora, eso es lo que hizo. Pero ¿qué significado tenía esto? Hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios no nos va a responder teniendo un corazón, una vida dividida entre la idolatría y una profesión de fidelidad a Él. Que para que Dios pueda intervenir y cumplir sus promesas de liberación, Él tiene que ver que nosotros, hermanos queridos, hemos derribado cualquier síntoma o señal de idolatría. Y al haber derribado estos símbolos de idolatría en nuestra vida, como lo hizo Gedeón en este tiempo, también sacrificar, ¿verdad? Dar nuestra vida en sacrificio, en obediencia a lo que Él establece. Por eso pienso que es muy significativo este acto. Además de todo esto, podríamos decir de que este acto de Gedeón al destruir esta figura, que era, según lo que damos a entender aquí, ¿verdad?, era el altar de su padre, fue algo que también causó un revuelo ante los demás. Al darse cuenta, muchos empezaron a cuestionar el acto como un desafío, como una rebelión, podríamos decir, como una falta de respeto a la deidad que prevalecía en aquel entonces. Pero también era una forma de demostrar la impotencia de Baal, de ver cómo este ídolo, ¿verdad?, este Dios, carecía de cualquier poder para defender su propia causa. De hecho, si Baal hubiera tenido fuerza, hermano Giovanni, no hubiera permitido que un hombre llegara y lo destruyese. Sí. Pero no fue así. Entonces, tiene un significado muy amplio esto y una aplicación también muy oportuna para nosotros como la iglesia en el último tiempo, ¿verdad?, de esta historia. Amén. Amén. Ese es el hermoso y maravilloso significado, ¿verdad? Y también muy importante para nosotros. ¿Por qué? Nuestro corazón tiene que ser un altar del Espíritu Santo, pero para poder hacer de nuestro corazón un altar, tenemos que derribar los altares que ya están en el corazón. ¿Cuáles serían? Las costumbres, las modas, tradiciones, prácticas del mundo deben ser derribadas para poder construir así un altar en nuestro corazón del Espíritu Santo. Así es que, ¿qué significaba derribar un altar y construir otro? Para conclusión de esta pregunta, bueno, que debían derribar y destruir a los ídolos, ya que Dios no aceptaría ningún sacrificio hecho por su pueblo mientras no derribaran esos altares de los dioses paganos que ellos tenían. Así es que nosotros también, si queremos darle honra y gloria a Dios, tenemos que derribar esos altares. De lo contrario, Dios no va a aceptar nada de nosotros. Amén. Pregunta número 6. ¿Qué querían hacer los habitantes de la ciudad con Gedeón cuando supieron que derribó el altar de Baal y cortó la estatua de Acera? Pues veamos acá la otra parte. Cuando un hombre, un siervo de Dios, hace una obra de reforma, hace lo correcto delante de Dios, lo que se tiene que hacer, porque son cosas que sí o sí se tienen que hacer, ¿qué sucede? Bueno, siempre hay enemigos, siempre hay personas que se van a incomodar, que no les va a parecer, no les va a gustar ese acto de reforma, ese acto de corrección y de derribar altares que se han estado construyendo. ¿Qué querían hacer con los habitantes de la ciudad, con Gedeón? Bueno, dice Jueces 6:30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. ¿Qué querían hacer entonces con Gedeón? Querían matarlo, ¿verdad? No les había agradado en lo absoluto lo que Gedeón había hecho y querían matarlo. Hay cosas, hermanos, imagínense que el pueblo de Dios también en aquella época se había habituado tanto al mal, se habían acomodado y acostumbrado tanto a la idolatría y a la apostasía que parecía que ya no había ningún problema cometerla, que ya no había ningún error en seguir haciendo estas cosas. Y cuando viene Gedeón y quiere corregir ese mal, pareciera que el que estaba haciendo mal era Gedeón, que el que estaba equivocado era Gedeón,
que el que había hecho algo terrible era Gedeón y no aquellos que habían construido altares, que habían adorado a ídolos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando alguien quiere corregir el mal, siempre habrán personas que se van a oponer, que les va a disgustar, que se van a molestar y van a odiar quizás a este siervo de Dios que va a corregir, que va a exhortar y va a hacer lo mismo que hizo Gedeón, a destruir altares, costumbres, prácticas que se han dado en el mundo. Pareciera a veces, hermanos, que en nuestra iglesia se han permitido tantas cosas o se permitieron tantas cosas que fueron tan común ahora en la iglesia y parecieran que estaban bien, que no había ningún problema. Y hoy en día que se quieren corregir algunas de ellas, parece que se está haciendo mal, como Gedeón. Dios nos ayude para que podamos tener esa valentía, como lo decía el texto en la descripción de Gedeón, esa valentía para poder hacer una obra que Dios desea hacer. Pastor David, un comentario también sobre esta pregunta número 6. Bueno, aquí empezamos a ver las características Sí. aflorando de Gedeón, Ujú. la valentía y su esfuerzo, porque quizás hacer en secreto lo que él hizo no se requería mucho valor, pero sí se requería ya valor y esfuerzo Para enfrentar lo cuando que... aquel pueblo se volcó ante él y querían quitarle la vida. Ahora, la valentía y el esfuerzo se demarcó también en la forma como se expresó y cómo trató de persuadir, cómo trató de justificar, ¿verdad?, el acto que había cometido, porque dijo, bueno, cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Sí, es un Dios. Si es un Dios, Baal, que contienda por sí mismo. ¿Por qué estaba diciendo esto así? Porque Dios estaba contendiendo por su pueblo. Ahora, si Baal tenía esa misma posibilidad, debería demostrarlo también. Y es interesante cómo a partir de ese momento, ¿verdad? Aquel día, dice el versículo 32 de Jueces 6, Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa contienda Baal contra él, porque derribó su altar. Hoy en día, hermanos queridos, esto me llena quizás de emoción al ver la labor que tenemos nosotros. ¿Cuántos altares hay que derribar, hermano Giovanni? En nuestros hogares, en la iglesia. ¿Cuántas prácticas que han sido acariciadas debemos nosotros también de eliminarlas completamente? Y vamos a ver oposición en la misma iglesia, en la misma familia, pero no por ello, ¿verdad? Quizás en ese sentido debemos de desarrollar esos genes de Gedeón, de esfuerzo y valentía, a pesar que nos encontremos quizás solos, en desventajas muy claras como las que se encontraba aparentemente, ¿verdad?, este siervo de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para que la amenaza no sea un elemento que nos disminuya en nuestras acciones, en nuestro operar. Amén. Amén. Así es que, hermanos, cuando Dios acompaña a su siervo, como lo hizo con Gedeón, ¿verdad? Pues nada malo va a suceder. Incluso Dios mismo va a dar fortaleza para que se lleve a cabo esta orden. ¿Por qué? Porque había sido una orden divina que se ejecutó. ¿Cómo se ejecutó? Como dice la nota, fielmente, ¿verdad? Gedeón la ejecutó. Fue una orden de parte de Dios y él la ejecutó fielmente, con cautela, con prudencia, como decía el pastor David. Tenemos nosotros también que derribar esos altares, ¿verdad? De la misma manera como lo hizo Gedeón, con valentía, con coraje, con ese mismo valor que Dios le dio, pero con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a defender su causa. Y me llama también la atención lo que resaltaba el pastor David, que él, pues, ¿verdad?, retando también y dijo, si es un Dios, pues que defienda su causa. Y como ya sabía él, ¿verdad?, que Dios estaba acompañándolo y que no iba a poder hacer nada a aquel Dios al que ellos adoraban, los paganos adoraban. Dios nos ayude para que podamos hacer esta misma obra. En pocas palabras, que en la conclusión a la pregunta, ¿qué querían hacer los habitantes de la ciudad con Gedeón? Querían matarlo por la obra que había hecho. Última pregunta, Pastor David. ¿Qué pidió Gedeón para estar seguro que era la voluntad de Dios salvar a Israel por su medio? Muy bien. Cuando asumimos alguna responsabilidad porque creemos que Dios nos dice, nos la indica, empezamos también a percatarnos de las dificultades para poder desarrollarlo o llevarla a cabo. El liderazgo es algo que siempre va a despertar oposición, desaliento, obstáculos de cualquier forma. Y Gedeón, pienso yo,
se estaba dando cuenta de que ya estaban los primeros indicios de incredulidad, de escepticismo o de desafíos en la tarea que Dios le había dado. Entonces este hombre, ¿verdad? Para estar seguro de que sí era la voluntad de Dios que por medio de él fuera salvo Israel, entonces él le pide una evidencia a Dios de ello. Y según él, ¿verdad? Le pedía una prueba con algo que era casi imposible que se diese de otra manera. Quería que la prueba no fuera, digamos, algo que diera la pauta de que, por esto también podía darse, o como una explicación científica, ¿verdad? O química. Y utiliza, ¿verdad? Unos sencillos elementos. La prueba que puso fue, dice, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así pasó. Pero resulta, el Espíritu de Profecía da a entender de que este hombre después se puso a pensar, bueno, y si lo que yo le pedí al Señor podía darse de otra forma también y me puedo confundir en eso, entonces viene él y le pide a Dios otra prueba. Y fue lo contrario, ¿verdad? Y le dice al Señor, Señor, no se enoje conmigo, no se encienda su ira contra mí. Quiero probarle ahora otra vez con el vellón. Y le ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y dice que aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y esas dos pruebas, según la historia bíblica lo confirma, fueron suficientes, ¿verdad?, para que aquel hombre de Dios encabezara el ejército sin tener evidencias adicionales de que Dios lo había llamado para esta obra y que Él estaría con él. Hermano Giovanni, ¿cuántas veces nosotros le pedimos pruebas a Dios para hacer una cosa? Muéstrame, Dios, de que me has dado este cargo. Muéstrame, Dios, que yo soy el oportuno. Muéstrame que me vas a ayudar en esto. Y queremos tanta evidencia. Este hombre, ¿verdad?, cuando confirmó, su fe fue tan segura, pero más adelante nos daremos cuenta que no solamente fue esta la prueba. Dios siguió, ¿verdad?, depurando y probando la confianza, el esfuerzo y la valentía de este hombre de Dios. Así que algo con lo que quiero concluir mis palabras en esta lección de esta semana, que es muy interesante. Dios en todo tiempo, ¿verdad?, se ha valido de santos ángeles para socorrer y liberar a su pueblo. Pero también, ¿verdad?, ha elegido hombres para que puedan hacerlo. Y así como Gedeón fue elegido en este tiempo, en un momento patético para el pueblo de Israel, en este tiempo también Dios desea levantar personas que tengan esas mismas capacidades, que estén dispuestos a erradicar completamente la idolatría y poder también, ¿verdad?, poner en alto el estandarte de la verdad. Yo quisiera ser uno de ellos y esperaría, ¿verdad?, que nos levantemos más en el pueblo de Dios para que podamos ser partícipes de los milagros que Dios manifestará en el último tiempo también. Amén. Así es, queridos hermanos. Dios está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos y acompañarnos, pero también necesita que pongamos de nuestra parte. ¿Qué pidió Gedeón? Para concluir con esta respuesta a la pregunta 7, ya está contestada, solo vamos a resumir la respuesta. ¿Qué pidió Gedeón para estar seguro que era la voluntad de Dios salvar a Israel por su medio? Como decía el pastor David, le pidió una evidencia para conocer si era su voluntad y así poder seguirla y obedecerla. Y Dios le contestó. Y así como Dios le contestó a Gedeón, pues también nos puede contestar a nosotros si tenemos esa misma disposición y esa misma voluntad de hacer lo que Dios quiere. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor pueda permitir que también se pueda realizar esa obra en nosotros y que ese llamado que Dios le hizo a Gedeón, como se llama la lección, el llamado de Gedeón, también pueda ser hecha en nosotros y podamos derribar altares, tener esa valentía para poder emprender una obra de reforma en el pueblo de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a hacer tal y como lo dice esta lección. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a pedirle al pastor David que nos pueda dirigir a Dios a través de la oración. Amén. Oremos.
Bendito Padre y soberano Dios que está en el cielo, invocamos su santo nombre una vez más para darle gracias, Señor, por el bendito conocimiento de su palabra y por la historia, Señor, que nos ayuda para poder imitar las acciones buenas, pero también, Señor, que nos advierte acerca de las malas prácticas que han alejado sus bendiciones en reiteradas veces de su pueblo. Ayúdenos para ser responsables, ayúdenos para poder comprender, Señor, que si hacemos cosas malas, pues perderemos las bendiciones temporales y espirituales que usted quiere dar a sus hijos. Ayúdenos, Señor, para tener ese espíritu de Gedeón. Ayúdenos para ser valientes, esforzados y estar de parte de la verdad en todo momento. Bendiga este estudio a todos los que son participantes de él. Que la escuela sabática, Señor, sea esa ciencia que nos ayudará a comprender más del propósito de la salvación para nosotros. Gracias por todos, querido Dios. Perdone por favor todos nuestros pecados y bendiga a todos, Señor, los que son parte de este estudio semana a semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos llegado al final de este estudio. Agradecemos a Dios porque nos dio esta oportunidad. Agradecemos también al pastor David por habernos colaborado con el desarrollo de esta lección y agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron. De esta manera nos despedimos de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y desde ya un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones para toda la hermandad. Amén.